Shalom, shalom. Esta es nuestra parashá, nuestro estudio de la Escritura. Y en esta ocasión viene en el libro de Números y se llama la porción Shukat. Y tiene que ver en esta ocasión principalmente, quiero comentar acerca de la serpiente de bronce que nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, le ordenó a nuestro maestro Moisés que pusiera sobre un madero y que quien la mirara podría ser sanado. Y voy a comenzar a leer en el libro de Números capítulo 19, en el verso, del verso 4 al verso 9, y la porción dice de esta manera: Y viajaron del monte Hor por el camino del mar y del mar de los juncos para rodear la tierra de Edom, y menguó el espíritu del pueblo en el camino, y habló el pueblo en contra de Elohim y en contra de Moshe, y diciendo: ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay alimento ni agua, y nuestra alma se merma en con ese alimento insubstancial. Verso 6. Y envió Hashem serpientes abrasadoras y mordieron al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y vino el pueblo con Moshe y le dijeron: Hemos pecado, pues hablamos en contra de Hashem y en contra de ti. Ora a Hashem y que quite de nosotros la serpiente. E hizo oración Moshe por el pueblo, y le habló Hashem a Moshe, dice: Haz para ti una serpiente abrasadora, y colócala sobre un poste, y que todo aquel que haya sido mordido la mire y podrá vivir. E hizo Moshe una serpiente de cobre y la colocó en un poste, y si mordía una serpiente a un hombre, él miraba a la serpiente de cobre y vivía. Amén. Esta es la porción que quiero compartir con ustedes acerca de las serpientes. Vino esta plaga por causa de la queja del pueblo de Israel, que estaba inconforme por andar en el desierto, y comenzaron a quejarse en contra de Moisés. Y nuestro Padre Celestial envía una plaga de serpientes que cuando las mordía a las personas, el veneno, el mordisco de estas serpientes hacía que las serpientes, la ponzoña en sus colmillos, dice el comentario aquí, la ponzoña en sus colmillos hacía sentir a sus víctimas un ardor muy fuerte, como si se estuvieran quemando. Mas las serpientes eran un castigo enviado, porque la serpiente originalmente, cuando el ser humano fue creado en el jardín del Edén y engañó a la primer mujer, a Eva, y fue maldecida la serpiente por siempre, y siendo castigada, privándosele de gozar el sabor de sus alimentos. Ahora este animal, la serpiente, castigaba a los que eran malagradecidos, calumniadores, y que difamaban el alimento en el que todos los manjares podían ver reflejado su sabor. Es comentario de Rashi acerca de la porción que acabo de leer. Así es que se le llama serpientes de fuego, serpientes abrasadoras, Nahash, Serafim, por causa del ardor que infundía en aquellas personas que recibían la mordedura. Y esto es muy interesante porque precisamente nuestro Padre le dice a Moisés que se fabrique una serpiente y la ponga sobre un poste, y que aquel que pueda mirar, poner sus ojos sobre la serpiente, va a poder ser sanado. Y este mandamiento parece ser una paradoja, una contradicción. ¿Cómo es que las personas están siendo mordidas por serpientes y nuestro Padre Celestial le dice a Moisés: fabrícate una serpiente? ¿Y quién va a querer estar viendo una serpiente, o que es la fuente del dolor o del ardor, la quemazón que está sintiendo aquel que fue mordido? Pero esta parashá que se llama Hukat está llena de preceptos, de pasajes, de enseñanzas que aparentemente no tienen lógica, no se pueden entender ni razonar con la lógica natural, y es necesario que nosotros simplemente examinemos el texto y pidamos sabiduría de lo alto para que podamos percibir cuál es la enseñanza que hay detrás de todo esto que está enseñándonos la Escritura. Así es que fabrícate una serpiente. Ashaleja serafim beshim. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué una serpiente? Beru ato behai, dice, fabrícate para que todo aquel que vea a tu behai pueda vivir. El que vea la serpiente sobre el madero, sobre el poste, va a poder tener vida.
Y Rashi dice que Hashem, nuestro Padre Celestial, le dio este mandamiento a Moshe y al pueblo de Israel. Dice, pero Rashi comenta y dice, y no le dijo que la hiciera de bronce. ¿Por qué causa a nuestro maestro Moisés la fabricó de bronce? ¿Por qué de ese material? La pudo haber hecho de madera o de piedra o de cualquier otro tipo de material. ¿Por qué causa la fabricó esta serpiente precisamente de bronce? Y el comentarista Rashi, él nos instruye y nos dice que porque el nombre de serpiente, Nahash, es similar al nombre del metal, del cobre, que es Nehoshet. Precisamente, posiblemente por eso Moisés decidió hacerla de cobre, porque el nombre es muy similar, Nahash y Nehoshet, y él la hizo de cobre. Y una pregunta que podemos hacernos en el estudio de esta porción es, ¿dónde hemos escuchado algo así en la Escritura? ¿Dónde habíamos escuchado anteriormente que una serpiente esté mordiendo a alguna persona? ¿Dónde lo hemos escuchado? Y es precisamente en el libro de Kohelet o Eclesiastés, Kehilot, que se llama Congregaciones, en el capítulo, aquí lo tengo apuntado, es en Eclesiastés, capítulo 10, en el verso 8, y la Escritura dice que el que esté aportillando una cerca, lo morderá la serpiente, o el que esté haciendo una zanja o esté haciendo una pared, tiene el riesgo de que lo muerde la serpiente. Y en el idioma hebreo decimos Beperetz Gador, el que abre una cerca o el que abre un muro, a él le va a morder Yishbeno Nahash, lo va a morder la serpiente. Y aquí podemos ver claramente que la Escritura en el libro de Kohelet o Eclesiastés nos instruye que aquella persona que abre un vallado o que abre una cerca, que está rompiendo la cerca, el Peretz Gador, a él corre el riesgo de que lo muerda la serpiente. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa eso de que alguien esté construyendo una cerca, esté abriendo una cerca, esté formando un cerco, rompiendo el cerco, o esté formando un muro o algún tipo de protección, y cuando lo está fabricando, lo está de alguna manera, ya estaba hecho, lo está reparando, él corre el riesgo de que le muerda la serpiente? Y antes de poder ver con más detalle el texto que viene en Eclesiastés capítulo 10 verso 8, que el que construya una cerca lo morderá la serpiente, quiero hacer un fundamento. Quiero especificar que los 5 libros que nuestro Padre Celestial le entregó en el monte Sinaí a nuestro maestro Moisés son el libro de Génesis, en hebreo es Bereshit, Éxodo, Shemot, Levítico, Vayikra, Bamidbar, Números, y Devarim, las palabras. Y cuando nosotros estudiamos en el idioma hebreo, aún tan solo los nombres ya tienen un mensaje implícito. Si yo me los aprendo en español, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, creación, Génesis, Éxodo, salida, Levítico por los levitas, Números por los censos, Deuteronomio significa deutonomo, segunda ley o segunda Torá. En el idioma hebreo, si hago una lista de estos nombres en el idioma hebreo, sería Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Y podemos formar una frase que nos diría, en el principio, estos son los nombres que él llamó en el desierto con sus palabras. Y ya en sí, tan solo el nombre de los libros nos está dando un mensaje importantísimo acerca de la Escritura. Entonces, los 5 libros que le dio nuestro Padre a Moisés en el monte Sinaí, le llamamos la Torá, la instrucción, la ley, traducido como ley, pero es la enseñanza, la instrucción, la guianza que le da al pueblo para que podamos caminar en los estatutos. Y los libros de los profetas le llamamos Nabaim, y los libros, los escritos, les llamamos Ketubim, los escritos. Entonces, a la Biblia hebrea, aquí tengo un Tanakh de la editorial de Art Scroll, y precisamente se llama el Tanakh, que es la Torá, la Nebaim y los Ketubim. Es un acróstico de esos 3 conjuntos de libros, que es la Torá,
los 5 libros, los profetas y los salmos o los escritos. Y quiero enfatizar acerca de esto porque a todo el conjunto de la escritura, ya sea lo que le llamamos hoy como el Antiguo Testamento o junto con el Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah o el Nuevo Pacto, como algunos le dicen, todos este conjunto de escritos que nos han servido a todos para poder aprender de la Santa Escritura, de los mensajes de salvación del pueblo de Israel, del Mesías y todo lo que tiene que ver con el aspecto espiritual que hay detrás de la letra. No solamente los 5 libros, los profetas, los salmos, el Nuevo Testamento, pero aún lo que en el judaísmo le llamamos la ley oral, que es la Mishnah. Precisamente la Mishnah significa una periferia, es lo que rodea a lo que está dentro, valga la redundancia. Por ejemplo, si una ciudad está creciendo y creciendo, a las casas o a los lugares habitacionales que están más lejanos al centro de la ciudad le llamamos la periferia, y precisamente la Mishnah, que son el conjunto de escritos más antiguos que hay en relación al siglo I. A este conjunto de libros se llama la Mishnah, pero significa la periferia, lo que rodea, lo que explica el núcleo, lo que explica lo que está adentro. Y la Mishnah, la Gemara, la Tosefta y todo este conjunto de escritos judaicos, hebreos, del siglo I o anteriores a ello, todo este conjunto de escritos nos sirven para que nosotros podamos entender, de tal manera que la ley, los profetas y los salmos pueden ser interpretados en base a los escritos adicionales, en este caso la Mishnah, la Gemara o la Tosefta, que nos hablan acerca de los pasajes de la ley, de los profetas y de los salmos. Cuando nosotros tenemos estas herramientas en nuestras manos, podemos nosotros literalmente tener toda la Mesorá, toda la tradición, todas las capas y capas de enseñanzas de los sabios de Israel que nos ayudan a interpretar el texto que está en la letra, plasmado en la letra. Pero estas cercas, estos comentarios, estos libros, estos conjuntos de escritos antiguos, también se le llama cercos o protecciones, y en el idioma hebreo le podemos llamar siogim, que significa literalmente muretes o muros de enseñanza o de protección. Es lo que protege al mandamiento para que no pueda ser transgredido, y precisamente no solamente en el contexto de estudio de los libros, pero también en el Santo Templo, en el Beit HaMikdash, también había un soreg, había un muro que rodeaba el santuario, y era precisamente con letreros de advertencia que estaban encima de este murete, y esos señales de advertencia decía que quien cruzara más allá sin estar purificado o sin ser parte de los Kohanim o de los levitas, o sin ser parte del pueblo de Israel, en este caso un extranjero que no estuviera purificado y no tiene acceso a esas áreas, se le advertía que podría ser sentenciado a muerte por cruzar esos muros que estaban ahí para protección, precisamente para que el que no sabe no pierda su vida o no sea castigado, sea puesto en la cárcel. Y es muy interesante estos cercos, y al que rompe el cerco lo morderá la serpiente. Es lo que nos enseña el libro de Eclesiastés o el libro de Kohelet en el capítulo 10, verso 8. Y tanto transgredir los decretos de los sabios de Israel como cruzar el umbral donde no se nos es permitido tiene una pena por la transgresión, una pena, y hay un pago que se tiene que cumplir por esta transgresión. Así es de que esta protección era principalmente para el individuo, es para nosotros, para que no podamos sufrir o llevemos una pena que no es necesario llevarla. Si cumplimos con lo que nos corresponde, entonces no vamos a ser castigados. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 8, dice que el que está
construyendo esta cerca en el idioma hebreo, el Peretz Gador, el que transgreda, el que cruce esta delimitante, lo va a morder literalmente la serpiente. Y precisamente la ley escrita, que es la escritura, los 5 libros, los profetas y los salmos, la ley escrita, lo que hasta hoy tenemos como el Antiguo Testamento, o aún si incluimos el Nuevo Testamento dentro de este contexto de escritos, es muy importante que podamos visualizar lo que es lo que se nos ha entregado para que nosotros podamos ser instruidos en una vida espiritual completa, firme y estable. Y el Mesías, dentro de la mente hebraica, dentro de la mente del pueblo de Israel, ellos siempre esperaban la venida del Mesías. La venida del Mesías, ya fuera el Mesías sufriente que viene de la casa de José, el Mesías, Mesías ben Yosef se le llama, y también esperaban el Mesías de la casa de David, el Mesías hijo de David, Mesías ben David. El Mesías de la casa de Yosef es conocido como el siervo sufriente, también se le conoce como el Mesías leproso, el Mesías que sufre, que padece. Y el Mesías de la casa de David es aquel Mesías que viene a conquistar, aquel que viene a hacer guerra, aquel que viene a instituir el reino literalmente aquí en la tierra, aquel que establece el reino espiritual, el reino político espiritual sobre toda la faz de la tierra, y que al final de los tiempos lo entregará al Padre de la gloria, y Él será glorificado por sobre todas las cosas, nuestro Padre Celestial. Bendito sea su nombre. Entonces, el Mesías de la casa de Yosef, él aprendió todo de su padre, de Jacob, de nuestro padre Jacob. José, todo lo que su padre Jacob le enseñó cuando José, desde pequeño, en el idioma hebreo decimos, aprendió sobre las rodillas, sentado sobre las piernas, sobre las rodillas de su padre. Y todo lo que aprendió José de Jacob, de Isaac, de Abraham, de nuestro padre Abraham, de nuestro padre Isaac, y todo lo que aprendió en la casa de estudio de Eber, todo lo que él aprendió, él era un hombre, Jacob, que habitaba en tiendas, habitaba en la casa, siempre estaba estudiando, siempre estaba aprendiendo, que él quería ser un sabio instruido por sus padres. Y todo lo que nuestro padre Jacob aprendió a lo largo de sus días sobre la tierra, todo se lo enseñó a su hijo Yosef, de tal manera que cuando Yosef es vendido por los hermanos y es llevado hacia Mitzraim, hacia Egipto, lo que sostuvo a este justo, al Mesías ben Yosef, a este joven, lo que lo sostuvo en medio de la tentación con la esposa de Potifar, que quiso seducirlo, y en medio de riquezas que él halló favor delante de Potifar y del faraón, y nunca tomó ni una moneda de estos hombres, siempre caminó en integridad. Toda la conducta del Mesías ben Yosef, del Mesías hijo de José, el carácter de José nos enseña acerca de este personaje, el Mesías. Y estoy tratando de ilustrar acerca de José y acerca de Jacob toda la tradición que hay de los padres de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que fue entregada en este caso a Yosef. Cuando Yosef creció, él creció instruido, y este hombre, el Mesías ben Yosef, un hombre especialista en los pasajes de la Escritura. Él sabía la Torá, él sabía la ley, sabía la instrucción, de un extremo hacia el otro extremo. Tenía una tradición que él venía sobre sus lomos, sobre su responsabilidad, y que él guardaba con mucho amor, con mucho celo, con mucho cariño. Es lo que le sostuvo en medio de Egipto. Egipto no es cualquier lugar donde cualquier persona poder sobrevivir. Egipto es sinónimo de riqueza, es sinónimo de idolatría, es sinónimo de tentación. Es el mundo que hoy en día usted y yo conocemos, es precisamente Egipto. Egipto, Mitzraim en el idioma hebreo significa presión, como unas prensas que cuando usted pone en medio de las muelas de una prensa y le comienza a presionar y a presionar, el metal que es más duro logra
hacer pedazos lo que usted está presionando en medio, ya sea una fruta o cualquier otro tipo de materiales más suaves que ponga en medio de las muelas de la prensa. Entre más presión llega a despedazar y a explotar. Y eso significa Mitzrayim, significa presión de pecado y de tentación. Y solamente a través de la instrucción de la santa y bendita Torá pudo José sobrevivir cuando estuvo en Mitzrayim. Y esta instrucción lo capacitó para permanecer con una mente lúcida y sólida, bien instruido por su padre Jacob, de tal manera que podemos aprender a través del Mesías ben Yosef, que era uno de los que esperaba el pueblo de Israel. Cuando caminaba nuestro amado maestro Yeshua aquí sobre la tierra, la gente se preguntaba, ¿será este el profeta del cual habló Moisés en el libro de Deuteronomio? Dijo, profeta como yo les levantará el Señor, a él escucharán. ¿Y será que toda aquella alma que no escuche las palabras de este profeta, esta alma será cortada, desarraigada del pueblo de Israel? Y algunas personas se preguntaban, ¿será este el profeta? ¿Será este el Mesías? ¿Quién es este que hace todas estas obras y estos milagros? Y el pueblo de Israel esperaba la venida del Mesías, pero no sabía si era el Mesías de la casa de Yosef, era el profeta que habló Moisés, o era el Mesías de la casa de David. ¿Quién es este individuo que está haciendo todos estos milagros y estas obras portentosas? Y la mente del pueblo de Israel en el siglo I no sabía distinguir bien cuando Yeshua caminaba y de su boca salían palabras de gracia y de verdad. Y el libro de Mateo, en el capítulo 28, en el verso 18, lo voy a leer, acerca de Yeshua, nos dice las siguientes palabras. Mateo, capítulo 28, verso 18, dice, y llegando Yeshua les habló y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y adoctrinen, enseñen, instruyan a todos de entre las naciones y purifíquenlos, sumérjanlos. Es traducido como bautismo. Bautismo significa purificar o sumergir en el agua. Dice, sumérjanlos, háganle la tevilá en el nombre del Padre, del Hijo, del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esta instrucción que les da el maestro a los discípulos, cuando dice, por lo tanto, vayan, los está enviando, por lo tanto, vayan y hagan discípulos en medio de las naciones y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y el Mesías claramente dice en el libro de Mateo capítulo 5 que él no vino a abolir la Torá, ni los profetas, ni los salmos. Dice, no he venido a abolir, sino he venido a cumplir. De tal manera que si interpretamos el libro de Mateo capítulo 28 que acabamos de leer, pasaje de Mateo 28, en base al contexto que no vino a abolir la ley o los profetas, sino a cumplirla, la mente de los discípulos que están escuchando esta instrucción, ellos saben que están siendo enviados, y al ser enviados a instruir, la pregunta es, ¿qué es lo que ellos van a enseñar a las naciones? ¿Qué es lo que ellos van a querer ir se les está dando el mandamiento de ir a instruir a otras personas, a otros individuos, a otros pueblos? Y ese era precisamente el problema que había entre los hermanos, entre los hijos de Jacob, entre los 10 hermanos, tanto los hijos de Lea como de la sierva de Lea, en contra de Yosef, porque Yosef, habiendo sido instruido por su padre Jacob y a la vez Jacob instruido por Isaac, por Eber, y habiendo sido instruido por Abraham, por nuestro padre Abraham, la visión de Abraham, dice la escritura que él y Sara, cuando salieron de Ur de los Caldeos, nuestro padre le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te llevaré. Y Abraham, nos dice la santa y bendita escritura, que Abraham buscaba ganar almas. Él quería ganar almas. Él se deleitaba en llevar las buenas nuevas de salvación, de llevar la instrucción, la enseñanza a todos los pueblos y a todas las personas. Y José, Yosef, él tenía esta visión. Él quería llevar
la salvación, él quería llevar la mesorá, la tradición, la instrucción a los demás pueblos. Y es precisamente lo que está diciendo Yeshua en el libro de Mateo, capítulo 28, dice, por lo tanto vayan y enseñen a los de las naciones. Pero los otros hermanos en tiempos de Yosef, él quería llevar esta salvación, esta instrucción, todo lo que su padre le enseñó, él quería enseñarlo para que la gente se salvara y conociera que hay un solo Elohim, que hay un Padre, que Él es misericordioso, lleno de gracia y de verdad, y que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero los demás hermanos, en el celo que ellos tenían por la santa y bendita Escritura, ellos decían, es imposible, no podemos llevar lo santo a los perversos, no lo van a recibir, lo van a pisotear, como dice precisamente el libro de Pedro, dice, no le den lo santo a los puercos, dice, porque es como dice el dicho, que el perro vuelve a su vómito y la puerca o el cerdo que fue bañado o que fue limpiado, vuelve otra vez a revolcarse sobre su propio excremento. Y ese es precisamente el punto de vista de los otros hermanos, los hijos de Lea, que vienen de precisamente Judá. El Mesías de la casa de Judá viene a ser descendiente de nuestra madre Lea, y el Mesías de la casa de Yosef es descendiente de nuestra madre Rachel. Y nosotros podemos ver estas dos fuerzas mesiánicas, que uno quiere llevar la luz a las naciones y los otros dicen, no es tan fácil. Lo santo no debe ser profanado ni ser entregado en manos de cualquiera. Primero hay que instruirlos, hay que enseñarlos, hay que guiarlos. Y ese es precisamente el problema del libro de Gálatas, el libro de Romanos, el grande problema que hay hoy en día por siglos acerca de que si es judaizar, el leer los escritos hebreos, el ponerte un manto de oración, el aprender el lenguaje hebreo. La gente no entiende todos estos conceptos hoy en día. Con este grande movimiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu de lo Alto, que está llevando la luz, está llevando la salvación a todas las naciones, y el pueblo de Israel no entiende lo que está pasando, y aún los mismos entre las naciones que estamos siendo impregnados de esta revelación y de este viento, de este espíritu que está soplando fuertemente en todo el mundo, nos agarra de sorpresa y no sabemos discernir lo que está pasando, y si intentamos interpretarlo con una óptica mundana, una doctrina religiosa, caemos en confusión. Y esto es lo que pasa con el Mesías cuando viene e instruye, vayan y enseñen a los de las naciones y sumérjanlos, purifíquenlos. Y si en aquel tiempo no existía el Nuevo Testamento, apenas estaba en desarrollo, lo que existía nada más era la ley, los profetas y los salmos, podemos por lógica entender que cuando el maestro está enviando a los discípulos, lógicamente que ellos van a traer estos libros para instruir a la gente. Y el mismo apóstol Saulo de Tarso le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por nuestro Padre Celestial y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. En ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, y con esto no quiero decir que le quiero restar importancia a los escritos de los discípulos, simplemente trato de enfatizar que en aquel tiempo no existía las raíces hebreas, no existía el catolicismo, el mormonismo, el mesianismo, no existían los testigos de Jehová, las iglesias bautistas, los adventistas del séptimo día. Lo único que existía eran los diferentes tipos de judaísmo del siglo I. Y la audiencia de aquel tiempo es muy importante que nosotros visualicemos cómo percibieron ese mensaje. Y volviendo a la parashá, Yehuda y sus hermanos no les agradaba que la Torá fuera llevada a otros pueblos, a otras naciones, y Yosef la quería llevar, ellos no querían llevar la instrucción. Algunos de los hermanos dijeron, ahí viene el soñador, matémosle, porque va a seguir queriendo llevar lo santo a lugares sucios, a lugares de impíos. Y Yehudá, la voz del león, tronó y sonó con fuerza y dijo, no lo vamos a matar, mejor vendámoslo a Egipto. Y como Yehudá, el pueblo de Judá, o la nación de Judá, fue la que vendió, en este caso, al Mesías ben Yosef, ahora le toca a Yehudá restaurar, hacer tikkun. Y por eso el pueblo de Israel, en este caso Judá, los judíos, a ellos les ha tocado
guardar con celo la santa y bendita Torá y las instrucciones durante más de 2000 años, que si no fuera por ellos, ahorita nosotros estaríamos perdidos en mentira, en engaño, en medio de las naciones. Pero esta lucha entre los descendientes de Rachel y los descendientes de Lea, los hijos de Jacob, sigue hasta este día. El carácter del Mesías ben Yosef, el siervo que viene y sufre por la nación, el carácter de él es estudiar la Torá. Y cuando me refiero a la Torá, no me refiero solo a los 5 libros de Moshe, sino me refiero también a la periferia, a la Mishnah, me refiero a la Gemara, a la ley oral, a los dichos de los sabios que han sido guardados de generación en generación en generación y que nos han alcanzado hasta nuestros días. Y el Mesías sufriente, el Mesías que viene y sufre y padece y no le importa entregar su propia vida por el bien de las personas, de los individuos, el carácter del Mesías ben Yosef es restaurar alma por alma, cuerpo por cuerpo, individuo por individuo. Él no deja ninguna alma atrás. Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y esto es lo que viene el Mesías ben Yosef, el siervo sufriente, el Mesías que le llaman el Mesías, se me va el nombre, el Mesías que leproso, el Mesías que sufre, el que es despreciado por el pueblo. Él viene a restaurar a cada individuo personalmente. Por eso el reino no podría haber sido restaurado cuando aún el pueblo, el Estado de Israel fue fundamentado, o cuando estaba el templo en funciones, porque el individuo aún no estaba restaurado en su totalidad. Es necesario que el cuerpo, el guf, el alma, el nefesh y la neshama, el alma, el espíritu de todo hombre, de toda persona, de toda mujer, de todo joven, de todo individuo, sea restaurado en su totalidad. Y esto es un trabajo del Mesías ben Yosef que viene a hacer y lo hace con calidad, lo hace con perfección y lo hace con plenitud. Él restaura totalmente al que tiene fe en que no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual puede una persona ser salva, ser restaurada, ser redimida, solamente a través de el nombre que dijo el ángel. Pondrás su nombre y le llamarás Yeshua, porque él, el Salvador, salvará a su pueblo. Y es lo que él viene. Y la paradoja hoy en día es que hoy en día nadie quiere saber nada de la ley oral. Nadie conoce la Mishnah, nadie conoce la Gemara. Estoy hablando del mundo no judío. En este caso estoy hablando de las naciones, de los pueblos. Entre las naciones nadie nos ha instruido que hay toda una tradición de la Escritura, todo un cuerpo literario de enseñanzas que nos puede abrir el entendimiento para interpretar el libro de Mateo, el libro de Lucas, los escritos de Pablo, el libro de Apocalipsis, y que hay todo este conjunto de escritos del pueblo de Israel que es una lámpara que literalmente viene a iluminar la mente, el sheikhol, la mente, el entendimiento del individuo para que podamos literalmente interpretar lo que está escrito. La Escritura toma por hecho que nosotros conocemos todas estas cosas, y lo triste es que nadie nunca nos enseñó todas estas cosas. Por eso hoy en día está habiendo un auge, está entre todas las naciones gente que está llevando todos estos conceptos para que el pueblo, las naciones, las familias, los individuos sean restaurados y comencemos a aprender todo este tesoro de enseñanza que el pueblo de Israel ha tenido guardado durante milenia. Y el carácter de Mesías ben Yosef es enseñar, instruir, educar en todo lo que tenga que ver con lo santo, con lo separado, con lo que tiene una medida de kedushá, de santidad. Y precisamente el libro Cantar de Cantares, Shir HaShirim, en el idioma hebreo decimos Shir HaShirim, Cantar de Cantares, en el capítulo 1, lo voy a leer. Tengo aquí en el Tanakh, lo voy a leer en el Tanakh, lo tengo en inglés, lo voy a tratar de traducir al español, pero dice: el canto que sobrepasa todos los cantos y es dedicado a Elohim, al creador del universo, de parte de aquel
que hace la paz y a quien le pertenece la paz. Lo voy a leer en el idioma de mi traducción que tengo en el español. Quiero ver cómo lo dice. Y dice el Cantar de Cantares capítulo 1. Y el encabezado dice Cantar de Cantares del rey Salomón. Y canción de canciones, la cual es de Salomón. Dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Por el olor de tus suaves ungüentos o perfumes, perfume derramado es tu nombre. Por eso las doncellas te amaron. Es el verso 1, el 2 y el 3. Pero Shir Hashirim, cantar de cantares, la cual es de Salomón, dice la traducción al español. Pero en el idioma hebreo dice Shir Hashirim, Asher Leshelma. Dice, para aquel que hace la Shelamá, la paz. Y aquí el comentario dice, la canción que sobrepasa a todos los cantos, literalmente, Cantar de Cantares, dice, la más grande canción escrita para ser dedicada a Elohim, al creador del universo, de parte del pueblo de Israel. Y dice el comentarista, dice el comentario de parte de aquel que hace la paz. Dice, dedicada a Elohim de parte de aquel que le pertenece la paz. Literalmente interpretamos que es Salomón, pero tanto en Proverbios como en Eclesiastés, Salomón se identifica como el hijo de David. Y en este versículo, el que se esté omitiendo tanto el nombre de David como el nombre de Salomón, nos hace pensar que no se está refiriendo a ninguno de ellos dos, sino que se está refiriendo a aquel rey que trae la paz. Y este comentario se me hizo interesantísimo porque literalmente, a mi punto de vista, interpreto que es un canto del Mesías. El comentarista, estos libros que yo estoy utilizando y de los cuales le estoy dando las lecturas, son libros judíos, no son libros de entre las naciones, es lo que lee el pueblo de Israel. Y literalmente los comentarios de los rabinos, de los judíos que están escribiendo estos comentarios aquí en el libro de Shir Hashirim, está diciendo, el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés literalmente dicen, cuando se refiere al hijo de David o a Salomón, y aquí no nos menciona, dice, canto de cantos de parte de aquel a quien la paz le pertenece. ¿Y quién es el príncipe de paz? Precisamente el Mesías. Y él es quien está cantando esta canción. Y los sabios de Israel interpretan aquí en este capítulo 1, dice, con los besos de tu boca. Dice, oh, si él me besara con los besos de su boca. Y esta es una de las más profundas expresiones que un hombre o una mujer puede darle a su amado, de boca a boca. El poder besar al ser amado implica en el entendimiento de los sabios de Israel que se le está explicando, en este caso en el contexto de la Escritura, la más profunda expresión de amor en este caso entre el Mesías, entre el Hijo y el Padre. O podría ser entre Moisés y el creador del universo, también en este caso. Pero los sabios de Israel interpretan cuando dice aquí, o si él me besara con ósculos, con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Y ellos dicen, cuando dice la palabra tu amor, mejor es tu amor, se refiere a la ley oral. Y mejor que el vino, ellos interpretan, se refiere a la ley escrita, a los 5 libros de Moshe. En otras palabras, el libro de Canto de los Cantos, que el Mesías le está cantando al Padre Celestial, bendito sea su nombre, está diciendo que mejores es lo que me explican los sabios de Israel de lo que tú le entregaste a Moisés, es mejor la explicación que lo que está escrito en el pergamino o en el papel. Es mejor que yo lo pueda entender a que lo lea y que no lo entienda o no haya quien me lo explique. Entonces los sabios de Israel están interpretando aquí en el libro de Cantar de Cantares, Shir Hashirim, están diciéndonos que es mejor de boca a boca los besos de amor cuando se me explica lo que está escrito, a nada más tener yo el libro o el pergamino
y poder leer y no entenderlo. En otras palabras, las palabras del Mesías, su explicación, su enseñanza de la Torá o de los escritos llenos de santidad, la ley oral que sale de la boca del Mesías es más apreciada por sus amados aún de lo que ya está escrito. Y le voy a leer un versículo que viene en el libro de Mateo, capítulo 5. Son varios versículos, no los voy a leer todos, pero en el capítulo 5 del libro de Mateo dice: de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así se lo enseñe a los hombres, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los cumpla y así los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho, me fui al verso 21, a los antiguos: no matarás. El verso 22 dice: mas yo les digo. Verso 27, oísteis que fue dicho: no adulterarás. Verso 28, mas yo les digo. Verso 31 dice: también le fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, denle carta de divorcio. Mas yo les digo. El verso 34, mas yo les digo. Verso 39, mas yo les digo. Verso 44, mas yo les digo. Verso 48 termina el capítulo diciendo: sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos, Él es perfecto. El amor del Mesías hacia el Padre es perfecto, el amor del Padre hacia el Hijo es perfecto. Y los dichos de la boca del Mesías, Él nos está instruyendo aquí en la Escritura, está diciendo: ustedes escucharon que fue dicho, pero yo les digo. En otras palabras, la interpretación del Mesías acerca de los escritos tiene una connotación especial. Es un amor que no podemos explicar o entender, porque si no le amamos, no podemos percibir cuánto nos ama Él, porque Él nos amó primero. Y para poder nosotros percibir este inmenso amor con el cual Él nos ha amado, es necesario que podamos recibir sus besos y nosotros de la misma manera besarlo a Él. Y cuando nos amamos con esa intensidad, literalmente la Torá escrita es iluminada con la luz, con la interpretación de la boca, de las palabras que salen de la boca del Mesías, ilumina mi entendimiento, mi corazón, mi mente, y literalmente es vida entre los muertos, poder tener la tradición, la mesorá, la enseñanza de los sabios de Israel que nos han heredado y que ha llegado hasta nuestros días por la gracia de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando viene el Mesías, dicen los sabios de Israel, cuando venga el Mesías, Él nos traerá una Torah Hadashah, una ley fresca, una ley nueva. Y el rabino Maimónides, el Rambam, él dice en los 13 principios que nunca va a haber otra Torah. Y es verdad, nunca va a haber otra ley. No está diciendo los sabios de Israel que cuando venga el Mesías, Él va a abolir la Torá que nos fue dada por nuestro maestro Moshe y Él nos va a dar una nueva Torá. A eso le llamamos teología de reemplazo. Y lamentablemente es la teología que hay en el cristianismo, que hay en el Islam, que hay, sigue mezclándose, busca manera de fundamentarse hoy en día en las raíces hebreas, en el mesianismo, en las dos casas. Si no nos apegamos a los dichos de los sabios de Israel, entonces terminamos con una mezcla de doctrinas religiosas junto con el judaísmo, y esto hace que la gente se confunda y no entienda la Escritura con claridad, con nitidez. Y esta nueva Torá que los sabios de Israel nos dicen que cuando venga el Mesías, Él nos traerá una interpretación fresca y viva de la Escritura. Es lo que precisamente estamos viviendo en estos tiempos, pero la viviremos con plenitud cuando literalmente venga el Mesías y transforme todo nuestro entorno aquí en la tierra. Y la Torá que nuestro Padre le dio a nuestro maestro Moisés, precisamente, es eterna. Sin embargo, en la era mesiánica, que es lo que todos estamos esperando, tanto judíos como no judíos, la Torá del Mesías, la instrucción del Mesías, va a ser de un entendimiento superior a la Torá escrita. Y son las mismas letras que hay en la Torá entregada a Moisés, mismas letras hebreas, pero interpretadas de una manera
diferente por el siervo de Hashem, por el profeta Hanadí, por Mesías Sekenu, el Mesías, quien es nuestra justicia. Bendito sea nuestro Padre por la vida que dio al Mesías y por la sangre que derramó para venir a darnos instrucción a todos nosotros. Hoy en día, la Torá que tenemos, la instrucción que tenemos y la responsabilidad que nos ha sido entregada, quien se salga de este cerco de protección, tanto de los escritos de Moisés como la Mishnah, la Gemara, la Tosefta, el Nuevo Testamento y todo lo que viene en cuanto a la tradición del pueblo de Israel y que hasta nuestros días ha sido preservada por la gracia de nuestro Padre Celestial, bendito sea Él. Todo este conjunto de escritos se nos ha entregado, pero quien se salga del cerco lo morderá la serpiente. Quien se salga de la protección va a sufrir, va a padecer, va a ser confundido, va a tener una óptica de religión, tanto del cristianismo, del islam o de las meditaciones orientales, raíces hebreas, mesianismo, cualquiera que sea la religión, y si mezcla las cosas de este mundo con las cosas espirituales, va a tener confusión, se va a salir del cerco y lo morderá la serpiente. El Midrash nos enseña, el Midrash es comentario de los rabinos, de los sabios de Israel, y estos comentarios antiguos, el Midrash nos dice que el dormir es como una 60 parte del sueño. El Shabbat es una 60 parte del mundo venidero, del reposo que viene en el mundo venidero. El sol, solamente ahorita recibimos una 60ª parte, solamente una probada pequeña de lo que va a ser la luz cuando venga el Mesías. Y la Torá que tenemos hoy en día no es más que una 60ª parte de la Hakma Shel Mailah Torah, de la sabiduría de la Torá que va a descender de lo alto y que va a ser instruida por medio del Mesías en estos tiempos postreros. Y esta 60ª parte es solamente una probadita de lo que nosotros vamos a experimentar cuando regrese el Mesías. La letra Samek es el número 60 y la letra Samek se escribe como un círculo, la letra Samek, de tal manera que nosotros podemos interpretar que el número 60, un sesentavo, es interpretado a través de la letra que significa el número 60, la Samek. Cuando el Mesías fue puesto sobre el madero, le incrustaron una lanza en su costado, le hicieron un orificio, una letra Samek, y precisamente de esa letra Samek, de ese círculo, el círculo significa que el principio siempre es conectado con el final. Por eso en el pueblo de Israel, cuando danzamos, siempre formamos un círculo, porque nuestro Padre Celestial, el Mesías, está en el centro y nadie está más cerca y nadie está más lejos de la fuente de la gracia y de la verdad. Cuando se llega a casar una pareja, el anillo de bodas es un círculo. Significa que están totalmente en plenitud, están completos, no necesitan nada más, se complementan. Entonces el principio siempre se une con el final. La letra Samek, que es el número 60, precisamente en la bendición sacerdotal, cuando los sacerdotes elevan sus manos y forman una letra Shin y bendicen al pueblo, precisamente la bendición sacerdotal tiene 60 letras hebreas, y las manos de los Kohanim, cuando forman la letra Shin, que es la letra que es como con 3 coronitas, en las 2 manos, cada mano tiene 30 huesos, y cuando levanta las 2 manos para bendecir al pueblo, tiene 60 huesos. Nada más una información que es interesante, pero un sesentavo, la Torá que hoy podemos nosotros leer, disfrutar, para ser instruidos en nuestro caminar en este mundo, en esta tierra, que enseñamos a nuestros hijos, cada día levantarnos al acostarnos, no es más que una 60ª parte de lo que va a ser entregado a nosotros cuando regrese el Mesías. Y todo lo que sabemos hasta este día en el pueblo de Israel, como un ejemplo más completo, más pleno de los que no crecimos en esta cultura del judaísmo, pero en el pueblo de Israel ellos conocen la ley, la Torá, los profetas, los salmos, conocen la Mishnah, la Gemara, la Tosefta, conocen las interpretaciones
los estudios que nos ha dejado el Rambam, el Rabbi Moshe ben Maimónides, lo que nos ha dejado Rashi, el Rashbam, el Rasha, el Gaón de Vilna, todos los grandes sabios del medievo y de toda la tradición que hay en el pueblo de Israel, toda la literatura rabínica desde tiempos de Moshe hasta nuestros días, el Shulchan Aruch, los Midrashes, todo lo que hoy en día podemos leer, conocer o tener en nuestra biblioteca, no es nada sino una 60ª parte de lo que está por venir cuando venga el Mesías, de lo que podemos nosotros experimentar cuando venga el Mesías. Por esta causa solamente tenemos una probada de lo que está por venir, y el pecado nos asedia, el engaño, Mizraim, el mundo, el pecado y toda la transgresión y las tentaciones que hay en el mundo a veces tienen tanta fuerza o influyen en los individuos, en las personas, porque no estamos cimentados en los decretos de nuestro Padre Celestial y que ha sido entregado al pueblo de Israel para que pueda ser atesorado y administrado, y ahora es entregado en nuestras manos para que todos y cada uno de nosotros podamos ser buenos administradores de esta santa y bendita palabra que nos han dejado nuestro Padre hasta estos días. Y para mí es algo importantísimo todos estos conceptos, porque jamás podremos interpretar las cartas apostólicas, el libro de Apocalipsis, el Nuevo Testamento, si no tenemos este entendimiento. El Nuevo Testamento fue escrito por hombres judíos y fue entregado a una audiencia judía, y para que nosotros podamos interpretarlo, entenderlo, tenemos que tener una mente entrenada, al menos en la cultura judía del siglo I, que fue cuando se escribieron todos estos libros, decretos, cartas apostólicas, etcétera, etcétera. Así es de que la nueva Torá que vendrá cuando venga el Mesías, la Torá Hadashá, será total. En aquel tiempo sujetará el Mesías, en la era venidera, sujetará al pecado, el Satanás, que el Señor le reprenda, va a ser sujeto, y de tal manera que en aquel día, dice la Escritura, nadie tendrá que enseñar a otro, porque todos conoceremos al Mesías y a nuestro Padre Celestial. Así es que el Nuevo Testamento podemos interpretar, el Brit Hadashah es parte de la ley oral y tenemos que conocerlo. Precisamente en la casa del Mesías ben Yosef, que desciende de la línea de nuestra madre Rachel, es de donde viene todo este deseo, el Mesías sufriente, el Mesías que viene y sufre, el Mesías que padece, el Mesías que entrega su vida para que nadie se pierda, sino que todo individuo, toda persona, toda familia sea salva. Él quiere que nosotros seamos instruidos en todo este contexto, todo este conjunto de escritos que es la tradición que fue entregada al pueblo de Israel. Y el Mesías ben David, él viene y restaura a toda la creación, pero el Mesías ben Yosef, el siervo sufriente, el siervo que padece, el Mesorá, el Mesías que es desechado, él viene y restaura al individuo, desde lo más profundo del ser de cada uno de nosotros. Necesitamos ser restaurados primeramente nosotros, y después será restaurado el entorno y toda la nación de Israel en estos tiempos postreros. El león de la tribu de Judá viene a restaurar la plenitud al final de los tiempos. Los sabios de Israel, en el idioma hebreo decimos Hakamim, son las entidades capacitadas para enseñar todos estos decretos y estos fundamentos, y ellos tienen lo que decimos en el idioma hebreo Hakma Eliona, la sabiduría que viene de lo alto. Y precisamente en el libro de Corintios, en el capítulo 2, dice el verso 1: así que, hermanos, cuando fui a ustedes, no fui con altivez de palabra o de sabiduría para anunciarles el testimonio del Mesías, porque no me propuse saber algo entre ustedes, sino a Yeshua HaMashiach y a este crucificado o puesto sobre el madero. Verso 4: y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana
Hakmá, sabiduría, sino con demostración del Ruach y de poder, para que su fe no esté cimentada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Elohim. Verso 10 dice, sin embargo, Elohim no nos lo ha revelado por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Elohim. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Elohim, sino el Espíritu de Elohim. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Elohim, para que conozcamos todo lo que Él nos ha dado gratuitamente. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, sino con la doctrina del Ruach, del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre terrenal o animal no percibe las cosas del Ruach, del Espíritu de Elohim, porque le parecen locura. Y voy a leer en el libro de Jacob, que es traducido como Santiago, dice también en el capítulo 3, verso 14, pero si tienen envidia amarga y contención en sus corazones, no se gloríen ni sean mentirosos en contra de la verdad, porque esta sabiduría no es la Hakmá Eliona, no es la sabiduría que viene de lo alto, dice, sino es terrenal, animal y diabólica, porque donde hay envidia, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la Hakmá Eliona, la sabiduría que viene de lo alto, primeramente es Tajorá, es pura, es pacífica, Shelema, también es modesta, Sinut, tiene sinutá, es benigna, Tová, y llena de misericordia y de buenos frutos, de Perim Tovim, y no es juzgadora ni es fingida. Y el fruto de Sedaká, el fruto de justicia, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así es de que la Hakmá Eliona, la Hakmá que viene de lo alto, viene precisamente siendo entregada a todo aquel que tiene fe en el Mesías por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. La 60ª parte, la pequeña probadita que hoy tenemos de la Torá, es en nada comparada con la Torá que va a ser entregada en el mundo venidero. Y precisamente tengo aquí conmigo otro libro que se llama Los textos del Mesías. Ya casi voy a terminar, pero aquí en los textos del Mesías nos habla acerca del siervo sufriente y dice que es desechado, afligido, lleno de dolores. El Mesías, Ben Yosef, se sienta a las puertas de Roma y dice en el Midrash, expresa que está lleno de dolores. Todas las leyendas o tradiciones que enseñan acerca del Mesías o cuando él fue creado nos enseña acerca de cómo él va a sufrir y cómo él dice cuando se le preguntó, ¿aceptas sufrir por tu pueblo? Y él dijo, lo acepto con gozo, porque no quiero que ni una sola alma de Israel se pierda. Y esto viene en Pesikta Rabati. En todo esto, el Mesías viene a convertirse en la semilla, en la descendencia que viene a sufrir. Se le conoce como el Eved Hashem o el siervo de Hashem. Y voy a leerle unas ilustraciones que vienen aquí y déjeme ver cuáles le puedo leer. Dice, el Mesías se le dijo delante del santo, bendito es él, Señor del universo, este sufrimiento será por muchos años. Y el santo, bendito es él, le dijo, por tu vida y por la vida mía, que es de mucha antigüedad, que todo lo que yo he decretado acerca de ti y por tu alma, que está llena de preocupación, que todo esto se va a cumplir. Y el Mesías le dijo, Señor del universo, con mucho gusto mi alma y con gozo en mi corazón acepto todo lo que tú me digas que haga, para que ninguna sola alma de Israel perezca, no solamente aquellos que estén vivos cuando yo venga en aquellos días, sino aún aquellos que hayan ya muerto desde los días de Adán hasta cuando yo me manifieste. Y no solamente ellos,
sino aquellos que aún estén por nacer en aquellos días. No quiero que nadie se pierda. Tú me has enseñado esto y yo tengo que cumplirlo, y por lo tanto lo acepto. Esto viene en Pesikta Rabati, en la página 161a. Y vienen muchas leyendas, muchos escritos de aquí. Lo interesante es que todas estas enseñanzas que vienen en estas leyendas o tradiciones del pueblo de Israel, que fueron enseñadas de padres a hijos durante miles y cientos de años, vienen totalmente a la par, coinciden con todo lo que leemos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, y de esta manera podemos nosotros interpretar que nunca debió haber una división entre Antiguo y Nuevo Testamento. Es solamente un conjunto de escritos entregados por nuestro Padre Celestial para que todos seamos instruidos y entendidos en las cosas que están por venir. Y a esta se sentaba parte de la Torah que ahorita conocemos, lo leí anteriormente, se le llama Noblot Hakma Shel Meila Torah. Y si nosotros tomamos las primeras letras de esta frase que dice una rama o una pequeña probada de la sabiduría del Mesías en la Torah, de la sabiduría de la Torah de este tiempo, si tomamos las primeras letras, Noblot Hakma Shel Meila Torah, nos da la palabra Nehoshet, que es precisamente cobre. Y el cobre, que es la serpiente de cobre que fabricó Moshe para sanar a todos aquellos que habían transgredido, el cobre es un metal que cuando la luz le pega, le da diferentes tipos de colores, y precisamente la base, los cimientos, las bases de los postes en el tabernáculo eran fabricadas de cobre, y esto nos enseña que nosotros tenemos que estar cimentados como columnas sobre cobre. Debemos estar cimentados sobre Nehushet, sobre el cobre, sobre el aunque tan solo sea una 60ª parte de la Torah que hoy entendemos, pero que sea cimentada en verdad, en justicia, va a servirnos para nuestro caminar en este tiempo presente. Pero aquel que no esté cimentado en esta serpiente de cobre que representa al Mesías, que fue puesto sobre ese madero, sobre este poste, aquel que no esté cimentado en ese metal, en ese Nehoshet, en ese cobre que despide muchos colores cuando la luz del mundo le alumbra, entonces esa persona que no esté cimentada le morderá la serpiente. Todo aquel que rechaza la ley oral y todos los escritos del pueblo de Israel desde tiempos de Moshe o anterior a Moshe hasta nuestros días, le va a morder la serpiente. Y el cobre que despide muchos colores, precisamente el libro de Mateo en el capítulo 4, muchos colores significa muchas sanidades, muchas bendiciones. Y dice el verso 23, y rodeó Yeshua todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio, Basorá, del Malkut Shamayim, del reino de los cielos, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por todo Siria. Y le trajeron todos los que tenían un mal, los tomados de diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y a todos los sanó. Y le seguían muchas gentes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y hasta de la otra parte del Jordán. En otras palabras, el cobre que despide muchas luces representa la serpiente de bronce, el Mesías, que cuando la luz de nuestro Padre Celestial lo ilumina, Él lleva grande cantidad, lleva todo un conjunto de colores, de luminosidad, de sanidades, de bendiciones a todos aquellos que somos iluminados por medio de la serpiente de cobre. Espero que esta meditación de la Parashá sea de bendición para usted y para toda su amada familia, y deseo que tenga un Shabbat lleno de paz. Shalom.